En el siguiente video desarrollaremos el contexto en el cual Juan Manuel de Rosas llega al poder y se convierte en gobernador de Buenos Aires. Era hijo del militar León José de Rosas y madre de Agustina López de Osornio. Después de la renuncia de Rivadavia, el Congreso sancionó una ley que designaba un presidente provisional, López y Planes. A su vez, esta disponía el restablecimiento de la provincia de Buenos Aires con todos sus poderes y la derogación de la ley de capitalización. Al mismo tiempo que se disolvía el Congreso y se convocaba una convención nacional, la cual elegiría un presidente para la nación y redactaría una constitución nacional. Vicente López firma la disolución y designa a Rosas como comandante de una milicia de Buenos Aires. Convocó a una junta de representantes, la cual nombra a Dorrego como nuevo gobernador. Consigue la paz del país mediante pactos entre provincias, y éstas dejaron que Buenos Aires se encargue de las relaciones exteriores por su ubicación. Además, el pueblo lo apoyaba por sus medidas proteccionistas y el sufragio universal. El error más grande que comete y que marca el fin de su gobierno fue la firma de un tratado de paz con Brasil que significa la independencia de la Banda Oriental. Situación que aprovecha el Partido Unitario, guiado por Lavalle, para conspirar contra Dorrego y destituirlo, y a partir de esta situación decide derrotar a todos los caudillos provinciales. Ante esta situación, las provincias se prepararon y se designó a López como defensor en contra de Lavalle, y a Rosas como segundo jefe militar, dando inicio a nuevos enfrentamientos civiles que culminarán con la firma de la Convención de Cañuelas, 24 de junio de 1829. que implicaba el cese de las hostilidades y la convocación a una junta de representantes que nombraran al nuevo gobernador de Buenos Aires y cuyos candidatos fueran elegidos de una lista mixta entre unitarios y federales. Sin embargo, la paz duró poco, porque a los unitarios no les parecía buena idea la conformación de una lista mixta para la elección de representantes. Se reanudaron las hostilidades, pero nuevamente Lavalle y Rosas firmaron un nuevo pacto, el Pacto de Barracas, agosto de 1829, el cual establecía a Juna José Viamonte como gobernador provisorio con facultades extraordinarias, lo que determinó el final de Lavalle y el ascenso de Rosas al poder político. El 1 de diciembre de 1828, la Junta de Representantes eligió a Rosas como nuevo gobernador, otorgándole las facultades extraordinarias, que le permitía, entre otras cosas, sancionar o derogar las leyes. A partir de ese momento, impulsó una serie de pactos entre las provincias del Litoral y Buenos Aires, que culminaron con la firma del Pacto Federal con Buenos Aires. Santa Fe y Entre Ríos, y posteriormente Corrientes, unidas por el deseo de obtener la expansión unitaria en las demás provincias. Se estableció las ratificaciones de los tratados bilaterales ya mencionados, asistencia recíproca en caso de ataque exterior o interior, respectivamente. Los naturales de cada provincia gozaban en el resto de idénticos derechos. Se establecía por él la creación de una comisión representativa de los gobiernos de cada una de las provincias litorales, con fines de organización militar, atribuciones y declarar la guerra o hacer la paz, con diputados elegidos y removidos a árbitro de cada uno de los gobiernos a los que representan. El inciso 5 del artículo 16 atribuía la facultad de evitar al resto de las provincias a reunirse con las tres firmantes, cuando estuvieran en libertad y tranquilidad, para poder formar un Congreso General Federativo, para organizar al país en modo federal. A pesar de ello, Buenos Aires se negaba a renunciar y otorgar la disposición para la libre navegación de los ríos, el comercio exterior y los ingresos de la renta aduanera. A la par, Paz realizaba un proyecto para dominar el interior y luego reunir un congreso que dictase una constitución unitaria. Este proyecto fue denominado Liga Interior o Liga Unitaria, que se comprometía, entre otras cosas, a no realizar tratados unilaterales con otras provincias, la constitución del Estado Nacional y la reunión en Congreso en Córdoba. Estaba compuesta por San Luis, La Rioja, Catamarca, Mendoza, San Juan, Tucumán, Córdoba, Salta y Santiago del Estero.
En 1871, tras los enfrentamientos con el bando federal, Paz cae prisionero. El ejército unitario pierde poder y la Liga Unitaria se disuelve. Tras la derrota, las provincias aceptan el federalismo, solicitando la convocatoria a un congreso para el dictado de la Constitución. Pero el gobierno de Buenos Aires, a cargo de Rosas, se opone argumentando que no era el momento de dictar una constitución, ya que ella no solucionaría las diferencias entre los estados provinciales y la inestabilidad política. Además, la creación de un Estado nacional implicaría que las rentas de aduana fueran repartidas a todas las provincias, lo cual Rosas se negaba. Una vez solucionados los conflictos, la legislatura religió a Rosas como gobernador de Buenos Aires, pero sin renovar las facultades extraordinarias. Rosas rechazaba el nombramiento y se retira a la vida política, dedicando su tiempo a extender los límites de la provincia a través de campañas militares. Una en 1083 por Rosas llegó hasta los ríos Negro y Colorados, en territorio indígena, logrando detener a los malones. En esta campaña, Rosas contó el apoyo inicial de las provincias fronterizas y tuvo un avance de fuerzas conjuntas con Facundo Quiroga para conquistar la zona de Neuquén antes que Chile y derrotar a los hermanos Pincheira que asediaban a Carmen de Patagones. En 1875, Quiroga es asesinado generando un clima de tensión e inestabilidad, por el cual la legislatura bonaerense vuelve a convocar a Rosas, otorgándole la suma del poder público por 5 años. A partir de este momento, Rosas estableció el orden en Buenos Aires e impulsó su hegemonía sobre las demás provincias. Logró extender su dominio político utilizando medios que le permitieron mantener el control y sembrar el terror, como la Mazorca, que era una organización parapolicial que ejerció su acción al servicio de Juan Manuel de Rosas, y entre sus métodos estaban la persecución política, tortura y exhibición de cabezas en picas en las ciudades. Las políticas de Estado se basaron principalmente en solucionar la situación económica que afectaba a la Confederación, por ejemplo las cuestiones relacionadas a la tierra y a la mano de obra. Para ello suprimió el sistema de enfiteusis y repartió tierras entre indígenas y trabajadores, para colonizar la zona de Arroyo Azul, en torno a Junín, dando unas 1.705.000 hectáreas. También llevó adelante una serie de campañas militares, una en 1821 por Martín Rodríguez, que llegó hasta Tandil, y la mencionada anteriormente. Abarcó el debate en relación al tipo de economía que debía adoptar la Argentina, de libre cambio o proteccionismo. Los primeros opinaban que las restricciones eran un obstáculo al desarrollo de la industria natural de cada país y privaba a los ciudadanos de la felicidad y el disfrute de ciertos elementos traídos del extranjero. Los que estaban del lado del proteccionismo, sin embargo, pensaban que el libre cambio iba a destruir la poca industria presente en el país y que los paisanos deben usar cosas argentinas y no ponchos ingleses. En respuesta a esto, Rosas promulgó la Ley de Aduanas en 1835, la cual fue bien recibida en el interior, ya que integraba medidas proteccionistas. Este implementó aranceles sobre la entrada de productos a las provincias y la prohibición de salida de metálico del país en 1837. Esta situación, más tarde, influenció los bloqueos anglo-franceses. En 1837, el gobierno francés realizó una serie de gestiones diplomáticas para resolver pérdidas provocadas por la sanción de la ley de aduanas. Cuando Rosas da la orden del cierre de la navegación, se negaba a las peticiones de Francia, y el almirante de la escuadra francesa bloquea el puerto de Buenos Aires y de todo el litoral del Río de la Plata. Finalmente, en 1840, se firma un tratado de paz con Buenos Aires y levanta el bloqueo. Devuelve la isla y Buenos Aires acepta resarcir a los ciudadanos franceses que resultaron perjudicados. En 1878, Corrientes inicia el levantamiento para conseguir la libre navegación de los ríos de Paraguay y de Uruguay, y la apertura del puerto de Corrientes. El objetivo era lograr que las naves extranjeras pudieran desembarcar sus productos directamente en ese punto sin necesidad de pasar por Buenos Aires. En 1839, el presidente de la legislatura y su hijo organizan una conspiración contra Rosas, junto a los Libres del Sur. Estos perjudicados por las exportaciones ganaderas provocan el bloqueo francés y se alzan contra Rosas. En 1840 se organiza una alianza política militar integrada por los gobernadores unitarios. Los estados europeos adujeron la necesidad de resguardar el comercio y defender la independencia de la banda oriental. Al no ser aceptadas sus exigencias, los europeos bloquean los puertos de la banda oriental y de Buenos Aires. Las fuerzas europeas tuvieron éxito, pero fallaron económicamente. Los ingleses se retiraron y los franceses firmaron un acuerdo de paz con Rosas. En 1837 surge entre jóvenes de Buenos Aires la llamada generación del 1837. Algunos de sus integrantes eran Sarmiento, Echevarría, Alberdi y Gutiérrez. Aspiraban a promover una política superadora de la antimonía entre unitarios
pero los criticaron por su escasa adaptación a las características nacionales. Aceptaron la validez del federalismo, se proponían destacar los valores de la Revolución de Mayo, como la libertad. Comenzaron a reunirse en la librería, que lo llamaron Salón Literario. Allí realizan debates y conferencias, en los que se hablaba sobre el estado cultural, económico y social del país. A comienzos de 1838, Rosas lo hizo clausurar. En primer momento, algunos integrantes del grupo apoyaron al gobierno rosista, pero al ser rechazados trabajaron para derrocarlo. Formaron la Asociación de la Joven Generación Argentina, aunque tuvieron que dispersarse. Estos dos acontecimientos marcaron el final y la caída del restaurador, ya que desde 1850 se fue conformando una coalición en su contra, integrada por Entre Ríos, Corrientes, Montevideo y Brasil. El interreno Justo Urquiza encabezado acciones contra el gobernador de Buenos Aires, que había sido capitán general del Ejército de Operaciones de Rosas. Consideraba evitar la defensa del comercio con Montevideo y la apertura de la navegación de los ríos, a lo cual se oponía el gobernador bonaerense. En 1851 dirige una comunicación a los gobernadores, donde les comunicó su propósito de encabezar un gran movimiento de libertad. El 1 de mayo siguiente se realizó un pronunciamiento contra el gobernador de Buenos Aires, que era la voluntad del pueblo entrerriano reasumir la conducción de las relaciones exteriores. Entre Ríos quedaba en condiciones de integrarse con los demás gobiernos del mundo. Derrotados a los unitarios y terminados los conflictos con Francia e Inglaterra, Urquiza juzgaba que el país había alcanzado las condiciones de paz necesarias para su organización política definitiva. En 1852, Urquiza asume el mando del Ejército Grande. Desde Entre Ríos cruza el Paraná, toma Santa Fe y el 3 de febrero de 1852 vence a Rosas en Caseros. Rosas firma su renuncia a la gobernación y parte del exilio a Inglaterra. Urquiza firma un tratado con Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos que aseguraban la libre navegación de los ríos del Paraguay y Uruguay.